biliar, el hígado, el diafragma. Entonces, el conocimiento de esto nos va a permitir mejorar los resultados. Con respecto a la irrigación, en aras del tiempo no vamos a profundizar. Invito pues a todos los participantes, tanto en el auditorio virtual como presencial, a que profundicemos en el tema. Mencionar que es muy importante la irrigación porque esta va a jugar como un papel protector en los pacientes con úlcera péptica, como lo vamos a ver más adelante. Con respecto al estómago, la irrigación va a estar dada por ramas principales del tronco celíaco y ramas secundarias del mismo, a nivel de la curvatura menor, la gástrica izquierda y derecha, a nivel de la curvatura mayor, la gastroepiploica izquierda y derecha, y sus ramas terminales van a irrigar lo que es el fundus y va a también permitir la irrigación del antro pilórico. Con respecto al duodeno, también va a ser por ramas del tronco celíaco y de la mesentérica superior, da unas ramas pancreatoduodenales superior e inferior y a su vez está unas ramas anteriores y posteriores. Un poco de epidemiología, los grandes estudios reportan que la úlcera péptica puede afectar hasta el 1% de la población, con una prevalencia estimada del 5 al 10% y una incidencia anual de 0.1 a 0.3%, que como ya mencioné, ha venido en descenso en las últimas décadas por las terapias de erradicación del Helicobacter pylori y el uso de IVP. Hay estudios en Estados Unidos que reportan que hasta el 10% de los pacientes con dolor abdominal superior que ingresan a los servicios de urgencias es secundaria a úlcera péptica, y toda esta epidemiología va a tener variaciones según el sexo, la región demográfica va a ser más común en países de bajo desarrollo, la edad y la localización de la lesión. Ya hablando de las complicaciones, estas se pueden presentar hasta en el 20% de los pacientes, siendo la más común el sangrado, que da cuenta hasta de un 73%, con una relación de 6:1 en su presentación con respecto a la perforación, pero la perforación es hasta 5 veces más letal. Más o menos es del 9%. La obstrucción pilórica, ya hay autores que la reportan en menos del 3%, y esto se da pues por la terapia médica que se ha establecido para la úlcera péptica, entonces hay menos desarrollo de cicatrices por estas úlceras recurrentes. Hablaremos ya entonces de la úlcera péptica perforada. Tenemos entonces que esa lesión de la mucosa gastrodenal ya presenta una ruptura completa del revestimiento del estómago o del duodeno, con exposición de tejidos subyacentes a todas estas secreciones gastrodenales. Y hoy, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Qué es lo importante? Lo primero, y uno de los mensajes que quiero que se lleven para la casa, es que es una emergencia quirúrgica y que esa mortalidad va a aumentar con cada hora en el retraso en el tratamiento. La última evidencia muestra que por cada hora de retraso aumenta los desenlaces adversos hasta en un 2.4%. La mortalidad es aproximada de 20% a 30 días y 30% a 90 días, con una morbilidad estimada del 50%, que puede vivir hasta 63%. Esta úlcera péptica perforada da cuenta del 40% de toda la mortalidad relacionada con úlcera péptica, y de estos pacientes hasta el 35% van a presentar sepsis temprana. Y cuando presentan sepsis temprana, aumentan los desenlaces adversos en estos pacientes. Todo esto se refleja en altos costos para el sistema de salud por estancias de hospitalización prolongadas, necesidad de unidades de alta dependencia, terapias médicas y no solo terapias médicas, sino terapia quirúrgica, y también la necesidad del manejo de las complicaciones y secuelas. Hablando un poco de la fisiopatología, lo principal y el mensaje es que se da por un desbalance entre unos factores agresores y unos factores protectores. Entre los principales factores agresores está el ácido, la pepsina, y ya vamos a ver, cuando hablemos de etiología, de unas condiciones puntuales con respecto al Helicobacter pylori y los AINES. Con respecto al ácido, se va a producir a nivel de las células parietales por intermedio de la anhidrasa carbónica, y esta también va a promover la liberación de factor intrínseco. Las células principales me van a liberar pepsinógeno y esta a su vez va a activar la pepsina. Las células G van a promover la liberación de gastrina y las enterocromafines la histamina, que ambas, tanto la gastrina como la histamina, van a promover también la mayor formación de ácido clorhídrico. Ya entre los factores protectores principales está el bicarbonato, ese bicarbonato pancreático principalmente, la irrigación arterial, como ya lo mencioné, las prostaglandinas van a proteger toda esta barrera mucosa, y pues la somatostatina que se produce en las células D, esta va a inhibir la gastrina y la histamina, y de forma subsecuente pues va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Con respecto al Helicobacter pylori, esta puede generar, pues es productora de amoníaco, lo que va a ser lesiva para la mucosa gastrodenal, y con respecto a los AINES se da pues por una inhibición de la COX-1, entonces no puedo formar más prostaglandinas para el mantenimiento de la barrera mucosa. Es una imagen para mencionar lo que ya les venía contando, que tengo un lumen gástrico, donde tengo un pH ácido, y ya a nivel de las células, que estas uniones intercelulares y estas células epiteliales me van a favorecer la producción de moco,
como protector para estos agentes agresores, y un desbalance entre estos pues me da lo que conocemos como úlcera péptica. Ya hablando con respecto a la etiología, tenemos que la infección por el Helicobacter pylori es la principal etiología de estas úlceras pépticas. Es una bacteria gram-negativa que está presente hasta en el 50% de la población, pero produce síntomas aproximadamente en el 10 a 15% de las personas, da cuenta del 95% de las úlceras duodenales y del 70% de las úlceras gástricas. Con respecto a su prevalencia en la úlcera péptica perforada, los resultados son muy variables, hay autores, o sea, se reporta entre el 0 hasta el 90%. La prevalencia ha disminuido en países desarrollados y esto lo asocian a mejores medidas de higiene y mejor prevención en la primera infancia, y el uso de IVP o la terapia de erradicación va a disminuir el riesgo de recurrencia y con esto disminuir las posibles complicaciones de estas úlceras. Puede disminuir hasta el riesgo de recurrencia hasta de un 35 a un 5%. Con respecto a los AINE, los pacientes que presentan un consumo crónico, hasta el 25% de ellos van a generar una úlcera péptica y de estos 2 al 4% van a sangrar o se van a perforar. Es el causal de hasta el 30% de las úlceras gástricas, va a afectar principalmente la curvatura mayor, mientras que el Helicobacter pylori la curvatura menor. Otros factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de la enfermedad es el tabaquismo. Este va a producir una inhibición del bicarbonato pancreático, lo que va a aumentar la hipersecreción ácida y va a afectar principalmente el duodeno. Y bien conocido por todos que el tabaquismo lleva a una pobre cicatrización de las úlceras ya formadas. Con respecto al alcohol, aumenta la producción de gastrina y con esto el daño de la mucosa gástrica, pero no hay estudios que establezcan una relación directa entre el alcohol y la formación de úlceras pépticas. Hay otros agentes etiológicos o causales que se han estudiado, como los gastrinomas, que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Estos son tumores hipersecretores de gastrina y, como ya lo mencioné, la fisiopatología aumenta la producción de ácido clorhídrico, y esto hay que sospecharlo en pacientes con úlceras recurrentes que no respondan a la terapia médica. Hay otras causas como el uso crónico de esteroides, pero los estudios no lo han asociado con el desarrollo de úlceras pépticas, sino que cuando ya presentan las úlceras aumentan la mortalidad hasta en un 50%. Los usuarios de cocaína, metanfetamina y crack, porque producen una vasoconstricción del tejido y esto puede llevar a una isquemia. Los pacientes críticamente enfermos, en los pacientes con estancia prolongada en unidades de alta dependencia, en los pacientes con estrés. Hay estudios post-pandemia de COVID-19 que aquellas personas que tenían estrés emocional tenían un riesgo mayor hasta del 30% de desarrollar úlceras. Y hay otras causas que no hay una relación directa o no se ha encontrado estadísticamente significativo entre, por ejemplo, el consumo excesivo de sal y el ayuno prolongado. Muy importante mencionar el cáncer. La perforación por cáncer se da hasta en el 1% de los pacientes, pero puede explicar hasta el 10% de la perforación de las úlceras gástricas. El diagnóstico, entonces, tenemos 3 pilares fundamentales. Uno va a ser la clínica, las imágenes y los laboratorios, empezando con el primero, el doctor Edward Crist, en 1893 es uno de los primeros en hacer una caracterización clínica de los pacientes con úlcera péptica perforada. Tuvo una muestra aproximadamente 50 pacientes y él mencionaba que los síntomas pueden ser tan típicos que me cuesta creer que alguien pueda fallar en el diagnóstico. Si bien la clínica normalmente es una clínica muy sugestiva, que puede presentar una tríada clásica de un dolor abdominal de inicio súbito, de rápida instauración, que puede ser gravativo con el tiempo asociado a rigidez abdominal y taquicardia. Cuando evaluamos los síntomas de presentación de forma individual, tenemos que el hallazgo más común encontrado es el dolor epigástrico hasta en el 97% de los casos, seguido de la distensión abdominal y el vómito, náuseas, dispepsia y estreñimiento entre un 36 a un 29%. Hay autores entonces que reportan unos signos clásicos de peritonitis como defensa involuntaria y signos de irritación peritoneal que pueden ir hasta en el 88% de los casos. Pero hay pacientes que se van a presentar con síntomas inespecíficos, atípicos o leve, y es estos casos donde debemos prestar una atención especial para evitar retrasos en el diagnóstico, en el manejo. Estos pacientes van a ser entonces los pacientes en el extremo de la vida, los pacientes obesos que tengan alteración en el estado de conciencia de cualquier etiología, inmunosuprimidos o pacientes que presentan perforaciones contenidas pequeñas o retroperitoneales. Con respecto al diagnóstico imagenológico, las guías de la WSS en su última actualización en el 2020 nos menciona que estos pacientes con abdomen agudo que yo considero que sean altamente sugestivos, que secundaria úlcera péptica perforada y yo no tenga disponibilidad inmediata de hacerle una tomografía de abdomen, le puedo hacer una radiografía de tórax de pie o una radiografía de abdomen. Con respecto a la radiografía de tórax, va a identificar neumoperitoneo hasta en el 75% de los casos. ¿Qué pasa con la radiografía? Que no va a ser útil para caracterizar o diferenciar entre etiologías
y la ausencia de hallazgos no me va a descartar la patología. ¿Qué dice también las guías? Si la radiografía tiene hallazgos positivos, no es necesario complementar con una tomografía, a no ser que yo quiera descartar causas, como que sea secundaria a una enfermedad neoplásica. Con respecto a la radiografía de abdomen, entonces hay unos signos radiológicos para identificación del neumoperitoneo. Los más comunes reportados en la literatura va a ser el signo de Rigler, el signo del balón de fútbol americano, signo de la gorra o signo de la cúpula. El primero va a ser la presencia de gas a ambos lados de la pared intestinal. Con respecto al signo del balón del fútbol americano, va a ser unas áreas radiolúcidas redondeadas principalmente en abdomen superior. Con respecto al signo de la gorra, va a ser una área radiolúcida triangular o semicircular en el espacio de Morrison, y el signo de la cúpula va a ser ese gas ubicado a nivel de las vértebras torácicas inferiores que me va a permitir delimitar. Hay otros hallazgos como ese gas que va a delimitar estructuras como tejidos blandos, el borde hepático o el ligamento falciforme. Con respecto ya a la tomografía de abdomen contrastada, tenemos entonces que es la imagen de elección siempre y cuando esté disponible, especialmente en estos pacientes con estabilidad hemodinámica, puede tener una precisión diagnóstica hasta del 98%, va a ser muy útil para la identificación de aire libre, la localización, el tamaño y las características de la lesión. Me va a permitir entonces, como ya lo venía mencionando, excluir algunos diagnósticos diferenciales, y la literatura nos reporta que hay unos signos directos. El primero es la discontinuidad de la pared, que va a ser el signo más específico, pero solo va a estar presente hasta en el 50% de los pacientes, y hay otros como la extravasación del medio, el contraste oral y el neumoperitoneo. Este neumoperitoneo es el hallazgo radiológico más frecuentemente encontrado en estos pacientes. Hay otros hallazgos indirectos que me ayudan a sospechar la enfermedad, como el líquido libre saloluminal y el engrosamiento de las paredes gastrointestinales o estriación de la grasa mesentérica. Acá traigo unos casos. Redondeado en el círculo amarillo vemos entonces la disrupción de la pared a nivel del antropilórico. En este caso está redondeado unos cambios inflamatorios, pero no hay una clara sitio de irrupción de la pared, entonces esto para sospecharlo también en estos pacientes que tengan estos hallazgos indirectos. Y este último caso, inicialmente era un paciente que consultó por un dolor abdominal superior, se le hace una tomografía, muestra cambios inflamatorios alrededor de la primera porción del duodeno, lo dejan en observación, por la progresión del dolor se pide una tomografía de control donde ya nos muestra hallazgos de neumoperitoneo, lo que confirma la enfermedad. Con respecto a los laboratorios, ese tercer pilar no se usan para el diagnóstico, no hay ninguno específico, se usa para la identificación de diagnósticos diferenciales como es la pancreatitis aguda, y me ayuda a caracterizar si el paciente presenta o no compromiso multiorgánico. Entre los más solicitados están el hemoleucograma, los reactantes de disfasia aguda, especialmente la PCR, gases arteriales, iones, bilirrubinas, entre otros. Por esto es que hay unos autores que han intentado estudiar predictores de los resultados de UPP, especialmente mortalidad. Se han estudiado más de 11 escalas para tratar de predecir estos resultados en estos pacientes. Las más utilizadas son la puntuación de Bowey, el ASA, utilizado por los anestesiólogos, el PULP, que es un índice de perforación de úlcera péptica y se ha extrapolado de otras enfermedades como el índice de peritonitis de Mannheim. Otros usados son el Charson, el SOFA y el Apache, pero en los mejores estudios se ha reportado que tiene una precisión moderada para predecir morbimortalidad hasta el 77%. ¿Qué sugieren entonces los autores? Que estos modelos de predicción de riesgo tienen una capacidad limitada para predecir los resultados individuales en estos pacientes, falta validez externa y por ello faltan estudios que nos avale la estandarización del uso de estas escalas de gravedad. Por eso es que hay autores que nos sugieren evaluar pronósticos de morbimortalidad de forma individual. El que ha mostrado mejor evidencia en predecir estos resultados es la hipoalbuminemia, pero hay otros como la edad avanzada, las comorbilidades múltiples y que estén descompensadas, el uso crónico de AINES y de esteroides, que el paciente tenga un shock al ingreso o que tenga acidosis metabólica, la insuficiencia renal aguda concomitante, si yo realicé un score de riesgo que me dé un puntaje alto o que yo tenga un retraso quirúrgico o la intervención que yo decidí aplicar en este paciente mayor de 24 horas de retraso. Dejo acá resaltado la detección y el tratamiento oportuno de la sepsis porque ha mostrado ser una variable individual en los pobres resultados de estos pacientes cuando se presenta y más de forma temprana. Acá para mostrarles las dos puntuaciones más usadas, la puntuación de Bowey evalúa 3 variables, esto me va a dar una puntuación de 0 a 3 y me va a estimar la mortalidad 30 días según la puntuación que tenga. Con respecto al PULP, va a evaluar 8 variables, de 0 a 7 me va a dar bajo riesgo, una probabilidad de mortalidad 30 días menor del 30% y cuando es de 8 a 18 puntos me va a dar alto riesgo.
Ya vamos a hablar entonces del tratamiento. Como siempre, recordar, uno de los principales mensajes es que es una emergencia quirúrgica y que con cada hora de retraso va a aumentar los desenlaces adversos hasta en 2.4%, pero no es solo definir qué paciente se va a llevar a cirugía, sino en estos pacientes realizar una adecuada reanimación, un control del foco infeccioso, definir la forma en que voy a restaurar la continuidad intestinal, posteriormente definir cómo voy a darle a este paciente un adecuado soporte nutricional y, como ya lo he mencionado, identificar los pacientes con sepsis. La reanimación inicial, las guías nos mencionan que se basa en la campaña de sobreviviendo a la sepsis. El mensaje que quiero dar con esto es que se debe hacer un tratamiento y una resucitación inmediata, idealmente en la primera hora. Ellos recomiendan iniciar con cristaloides a veces de 30 cc kilo en las primeras 3 horas. Además de eso, hacer una monitoría clínica y hemodinámica, hacer una reanimación guiada por metas, o sea, por signos de hipoperfusión y por laboratorios como el lactato. Tomar hemocultivos antes de la terapia empírica sin que esto retrase este inicio del antibiótico empírico de amplio espectro, idealmente en la primera hora. Y también definir de forma temprana qué pacientes van a requerir vasoactivos. Eso ha mostrado también impacto en los resultados duros de estos pacientes. Con respecto ya a las opciones de manejo, tenemos 3 opciones. Una opción quirúrgica, hacerle manejo conservador o manejo endoscópico. Vamos a iniciar con el manejo quirúrgico porque es el más usado, es el de elección en la mayoría de casos, principalmente en aquellos pacientes con perforaciones no contenidas, inestabilidad hemodinámica, presencia de neumoperitoneo de gran tamaño, que esté séptico, que tenga un choque asociado, signos de irritación peritoneal. ¿Qué nos mencionan las guías? Que ellos, los 3 factores principales asociados con definir qué técnica o qué abordaje va a hacer, ellos mencionan que es el estado hemodinámico del paciente, muy importante la experiencia del cirujano y definir las características de la lesión. Con respecto al abordaje laparoscópico, cuando lo diferenciamos con el abordaje abierto, en los últimos 20 años hay múltiples estudios, evaluar cuál es más efectivo o cuáles tienen mejores resultados entre el abordaje abierto y este. Los estudios de los últimos 10, incluso menos de 5 años, han mostrado que el abordaje laparoscópico actualmente es el manejo de elección en pacientes con estabilidad hemodinámica, pero es muy importante que en el centro hospitalario que yo trabaje, verificar si hay la disponibilidad de todo este equipo de laparoscopia y la experiencia y habilidad del cirujano y que esté familiarizado con la técnica. Los últimos estudios de los últimos 5 años han demostrado que el abordaje laparoscópico tiene menos tasas de dolor posoperatorio, de tasas de infecciones de sitio operatorio y de estancia hospitalaria, y la mayoría no han mostrado diferencias en las tasas de filtración y recurrencia. La mortalidad en todos estos estudios ha mostrado resultados variables. Traigo uno de los que se presentó en los últimos 5 años. Este es uno de los más mencionados en la literatura actual de úlcera péptica perforada. Es una revisión sistemática de un metaanálisis donde se incluyeron 29 estudios con más de 5.900 pacientes. Quería comparar entonces los resultados posoperatorios entre el abordaje laparoscópico y el abordaje abierto, y este muestra que de forma estadísticamente significativa la laparoscopia tiene menor mortalidad a 30 días, menor morbilidad general y menor duración en la estancia hospitalaria, pero no diferencias en las tasas de filtración y recurrencia de la lesión. Es muy importante entonces definir si le voy a hacer un abordaje laparoscópica, qué técnica de cierre primario voy a realizar en estos pacientes. Le puedo hacer un cierre primario, un cierre simple de la lesión o un cierre con un parche mental. Recordar siempre los principios de triangulación básica de laparoscopia. Y entonces, cuando ya definí que le voy a hacer el abordaje laparoscópico, hay estudios que nos muestran como qué técnica usar. Este fue un artículo publicado en el Journal de Cirugía Internacional, donde se cogieron 179 pacientes en un estudio retrospectivo multicéntrico, y él mostró que yo hacerle un cierre simple de la lesión versus un cierre con una omentoplastia no muestra diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos resultados que ellos intentaron o que ellos evaluaron. Este es un caso de una úlcera péptica perforada, y acá cuando le hacen el cierre con omentoplastia. Con respecto al abordaje abierto, va a ser entonces de elección en los pacientes inestables hemodinámicamente o en aquellos pacientes que tengan múltiples comorbilidades cardiopulmonares graves o descompensadas, como es una falla cardíaca agudamente descompensada o una EPOC exacerbada. Que es muy importante, pues también se usará en aquellos casos en que yo no tenga la disponibilidad del equipo de laparoscopia o falta de experiencia del cirujano, pues que no se sienta cómodo todavía con la técnica. También para mencionar que cuando yo inicio mediante abordaje laparoscópico hay unos criterios para conversión a manejo abierto. Los más estudiados o los que dicen los principales asociados es que en un paciente que yo inicie con abordaje laparoscópico y se torne inestable hemodinámicamente, que no tolere el neumoperitoneo, o si hay gran destrucción del tejido, pues yo puedo convertir a estos pacientes a un abordaje abierto. Con respecto a las técnicas quirúrgicas de reparo primario que tengo para este tipo de casos,
Está recomendado en defectos menores de 2 centímetros, sin embargo, la evidencia actual muestra que se puede usar en defectos mayores de 2 centímetros. Tengo varias opciones, como es el cierre primario sin parcho mental, como lo muestra la gráfica A, un cierre primario con parcho mental, la B, que es, inicialmente, yo cierro el defecto, y si le voy a dejar un parche, yo cierro el defecto y encima lo refuerzo con aumento. Puedo hacer la técnica de Celan-Jones. La técnica de Celan-Jones es ese defecto lo cubro con un flap de pedículo mental, o ya el parche de Graham, que yo puedo hacer un parche de Graham convencional, un parche de Graham modificado, que es a nivel del defecto. En el parche de Graham convencional yo uso un flap libre de aumento para cubrir ese defecto, y en el parche de Graham modificado lo que busco es dejar un espacio entre la serosa del duodeno y el aumento. Eso se utiliza pues con el mismo hilo de sutura. Lo ideal es utilizar suturas absorbibles 340, idealmente PDS. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál técnica para reparación quirúrgica debo usar? Los estudios han mostrado controversias entre el uso o no del parche, y no hay estudios que muestren beneficios adicionales entre una técnica u otra con respecto al cierre simple. Lo que más se ha evaluado es mirar cambios en el tiempo de estancia hospitalaria, en todo tipo de resultados y complicaciones, y mostrar cambios o diferencias estadísticamente significativas. Es importante anotar que cuando yo utilizo un flap o mental, cualquiera de estas técnicas, pues va a requerir mayor tiempo quirúrgico si hago un cierre simple, y hay otros estudios que sugieren mayores tasas de filtración cuando no se pone el parche. Entonces, ¿qué pasa? Que las guías, basado en todo eso, no hacen una recomendación de una técnica estandarizada. Anotan que se debe usar la técnica con la que el cirujano esté más familiarizado. Los defensores de la técnica de cierre mental mencionan que es una reparación sin tensión, sin estrechamiento de la luz, y se puede usar en tejidos friables donde pueda presentarse desgarro de la sutura o un defecto grande mayor de 2 centímetros, que es importante mencionar que yo tengo que confirmar que efectivamente el aumento sí esté cerrando el defecto y yo no estrangular el parcho mental. Los defensores del cierre primario dicen que es una técnica más fácil de realizar, va a requerir menos tiempo quirúrgico y va a llevar a mejor sellado del defecto. Como les mencioné, hay múltiples estudios que tratan de evaluar las diferencias entre las técnicas. Traigo es un metaanálisis y una revisión sistemática del 2022. Inicialmente se cogieron 229 estudios, después se llevaron 6 análisis donde habían ensayos clínicos aleatorizados, y no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de fuga o mortalidad, y tampoco entre las diferencias en las tasas de ISO. Hablaré un poco de manejo quirúrgico avanzado, y este manejo quirúrgico avanzado va a depender del tamaño, la localización y las características de la lesión. Este manejo se va a emplear hasta en el 10% de los casos, principalmente en aquellos que yo sospeche malignidad. ¿Qué me dicen las guías entonces? Primero, mire la localización de la úlcera perforada. Si yo tengo una localización duodenal, como ya sabemos, la mayoría van a ser lesiones benignas, entonces yo puedo considerar manejos menos invasivos con reparo primario y drenaje del contenido, incluso en lesiones mayores de 2 centímetros. Cuando ya la úlcera péptica perforada tiene una localización gástrica, vamos a tener un mayor riesgo de malignidad, pero estudios recientes han mostrado que reparo primario de su resección y reconstrucción puede mostrar tasas similares de mortalidad. Entonces, la conclusión de las guías con respecto a qué usar dice que estos manejos avanzados los reservan para úlceras gigantes, en pacientes que tengan lesiones sugestivas de malignidad, porque estas yo debería buscar una resección con principios oncológicos, o en donde no sea seguro realizar un parcho mental porque tengo mucho tejido inflamatorio, porque yo tengo una gran destrucción de tejido, o por la localización de la lesión. Este es un estudio que comparaba ese cierre primario versus una resección gástrica en estos pacientes con úlcera péptica perforada. Se cogieron 9 estudios, todos ellos ensayos clínicos aleatorizados, y no mostró tasas equivalentes en la mortalidad. Entonces, las guías recomiendan, si es capaz, pues realice ese cierre primario de estas lesiones. Con respecto a las resecciones gástricas y duodenales más reconstrucción, pues eso es un tema demasiado extenso que se escapa de los objetivos de la revisión de la charla, pero pues mencionárselos, saber de que existen. Es muy importante que yo verifique si en el centro hospitalario en el que yo trabaje disponibilidad de cirujano oncológico, porque estas resecciones con principios oncológicos en los pacientes con sospecha de cáncer va a mejorar de forma ostensible los resultados en ellos y el pronóstico a largo plazo. Mencionan también que en aquellos pacientes que tengan cáncer, lesiones neoplásicas irresecables o metastásicas, yo les puedo hacer un cierre primario de la lesión. Otra opción que tengo es en los pacientes críticamente enfermos llevar una cirugía control daños, después reanimarlo en la unidad de cuidados intensivos, mejorar esa deuda metabólica y posteriormente llevarlo a un nuevo tiempo quirúrgico para un reparo completo de la lesión. Ya para ir terminando, con respecto al manejo
conservador. Las guías anotan que no es de rutina, que es en casos estrictamente seleccionados y que yo debo cumplir con unos criterios. Lo primero es que tenga una estabilidad hemodinámica, que esas colecciones sean pequeñas y que ya yo esté seguro de que está contenida y que yo tenga disponibilidad 24 horas de unidad de cuidados intensivos del equipo quirúrgico y del cirujano, y que yo le pueda hacer un seguimiento clínico y paraclínico estricto a sus pacientes, porque en cualquier momento pueden presentar algún signo de inestabilidad hemodinámica que requiera manejo quirúrgico emergente. También lo puedo realizar, este manejo conservador, en pacientes críticamente enfermos, que yo decidí que no van a tolerar anestesia o alto riesgo de mortalidad, que decidimos no avanzar en las maniobras quirúrgicas y de reanimación avanzada. Este manejo conservador se va a realizar entonces dejando al paciente navioral. Colocamos una sonda nasogástrica, le dejamos líquidos endovenosos ajustados al peso, a los requerimientos y a las pérdidas del paciente, siempre antibiótico de amplio espectro. Posteriormente se hace drenaje percutáneo de colecciones si se requiere, y las guías recomiendan el uso de IVP inicialmente intravenoso por 72 horas y ya según la condición clínica del paciente mirar si se puede cambiar a terapia oral. Después de la resolución del cuadro se debe realizar una endoscopia en 4 o 6 semanas para caracterizar si tiene lesión neoplásica asociada, toma de muestras y siempre realizar terapia de erradicación del Helicobacter pylori de los pacientes que sean susceptibles a este. Como ya lo mencioné, terapia antibiótica a todos los pacientes. Debemos tomar cultivos para bacterias y hongos porque estas úlceras pépticas perforadas van a tener un compromiso polimicrobiano. Las guías de infecciones intraabdominales recomiendan que cuando yo hago un adecuado control del foco infeccioso, la duración de la terapia antibiótica debe ser de 4 días y la elección de este antibiótico depende de los factores de riesgo, si es un paciente críticamente enfermo o no, y si es una infección adquirida en la comunidad o no. Acá les dejo las recomendaciones de las guías, los esquemas antibióticos. En el caso de que sea una infección adquirida en la comunidad en pacientes no críticos, puedo iniciar con una amoxicilina, clavulanato o una cefalosporina de tercera generación. Este es el esquema para alérgicos a los betalactámicos y el esquema para los pacientes que yo tenga que sea una bacteria productora de BLE. Con respecto a esa infección adquirida en pacientes críticos, ya puedo ampliar el espectro. Puede ser apiperacilina, tazobactam, puestos a esos betalactámicos con inhibidor de betalactamasas. Puedo utilizar una cefalosporina de 4ª generación, o si yo tengo una bacteria con riesgo de BLE, lo puedo dejar con carbapenémico. Ya con respecto a las infecciones nosocomiales en pacientes no críticos, puedo usar la piperacilina, tazobactam, pero en los pacientes que yo sospecho que sea una bacteria multidrogoresistente, puedo iniciar carbapenémico. Y en estos pacientes críticos con infecciones nosocomiales le dejo un carbapenémico sumado a vancomicina y en caso de riesgo de resistencia, daptomicina o linezolid. Consideraciones muy puntuales con respecto al manejo antifúngico: no se realiza en todos de forma rutinaria porque muchos de los pacientes pueden estar colonizados por cándida. Solo va a realizar manejo antifúngico en los pacientes que tengan aislamiento en cultivo más alto riesgo. Estos pacientes de alto riesgo serán los pacientes inmunosuprimidos, extremos de la vida, estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos y que tengan uso previo de antifúngicos. Y el esquema que voy a realizar, voy a determinar si es un paciente que tiene bajo riesgo para enfermedad invasiva, que serán aquellos pacientes inmunocompetentes con infecciones adquiridas en la comunidad, sin uso previo de antifúngicos, que yo puedo realizar terapia con azoles, en este caso fluconazol por 7 a 10 días. Si este paciente tiene alto riesgo para enfermedad invasiva por cándida, le puedo dejar equinocandina, en este caso caspofungina, por 10 a 14 días. Para terminar entonces unas cosas puntuales del manejo endoscópico. Las guías no lo recomiendan como manejo estandarizado, dice que eso requiere más estudios a futuro porque las muestras o los estudios son pocos, con muestras no significativas, sobre todo con respecto a úlcera péptica perforada. Este manejo endoscópico se está realizando más en perforaciones iatrogénicas, pero se menciona que puede ser una opción de manejo a futuro cuando tengamos más evidencia en pacientes que no sean candidatos a cirugía, que estén estables hemodinámicamente y con perforaciones pequeñas no contenidas. Posiblemente los estudios son pocos, sin peso estadísticamente significativo, donde han usado clips endoscópicos, endoloops, o incluso estén autoexpandibles según el tamaño de la perforación. Ya a modo de complicaciones, se puede presentar hasta el 30% de las úlceras pépticas perforadas. Los pacientes que se llevan a cirugía tienen una mortalidad posoperatoria hasta del 10%, y las complicaciones más comunes en estos pacientes van a ser las infecciones del sitio operatorio, filtraciones, neumonía, colecciones, entre otros. Estos pacientes van a dar una tasa de reintervención quirúrgica de 1 de cada 5 pacientes. Mensaje para llevar a casa: recordar entonces que es una urgencia quirúrgica, tiene altas tasas de morbimortalidad y el manejo de estos pacientes empieza desde el servicio de urgencias y los médicos de atención primaria.
Por eso es que son ustedes los que lo van a recibir inicialmente estos pacientes y los que pueden mejorar de forma ostensible los resultados en ellos. Siempre la identificación y prevención de los factores de riesgo modificables, o sea, es mejor prevenir que manejar complicaciones. Entonces, siempre tratar de prevenir la formación de la úlcera péptica, evitar el uso crónico de AINES, la terapia de erradicación del Helicobacter pylori en los pacientes que sean susceptibles, los estilos de vida saludable, dejar de fumar, entre otros. Ya cuando presentamos las complicaciones, tener un alto grado de sospecha para detectarles e iniciarles un tratamiento precoz, ya como mencionamos puede aumentar la mortalidad hasta 2.4% con cada hora de retraso, y recordar que es un tratamiento integral, no solo definir qué paciente va a ir a cirugía o no, sino hacer una reanimación adecuada, el uso de antibiótico, asegurarle después una forma efectiva de nutrición y el manejo de las complicaciones. Muchas gracias, quedo atento a sus comentarios. Los invitamos a la reunión del próximo lunes 21 de abril a cargo de la doctora Verónica Villa, enferma diverticular complicada, cuándo operar.